Bueno, arrancamos entonces, con mi Ateneo. La tengo como tutora Flor, que me ayuda un montón, así que empecemos. Ahí. Bueno, esto es solamente una filmina que lo hice para, en el caso de que nos desorganicemos un poco, volver al inicio y de ahí ir ordenándonos. Vamos a tener primero el motivo de consulta, después vamos a ir teniendo los antecedentes, examen físico y así. Bueno. Ahora, empezamos con un paciente masculino de 1 año y 11 meses que es traído por la mamá por notarlo hinchado. ¿Sí? ¿Qué quieren saber? Por ahí la idea es que se activen los micrófonos, si alguien quiere explayarse en la pregunta, y que podamos, digamos, desarrollar y agotar los síntomas lo más que podamos. No vamos a avanzar hasta que eso suceda. A mí, acá Nata. Sí. ¿Qué notó hinchado? ¿Todo completo o algo en especial? La mamá notó que estaba hinchado los ojos y después cuando lo miró notó que tenía las 2 piernitas hinchadas, las manos y un poco la panza. ¿Y lo notó así de repente? La verdad es que la mamá cuando se dio cuenta, digamos, los ojos lo notó cuando vino, pero previamente había empezado a notar cierta hinchazón, por así decirlo, en las piernitas. ¿Pero previo cuándo? ¿La noche anterior, el día antes de la consulta o hace una semana que venía hinchado? Antes, 3 días antes empezó a notarlo así como un poquito hinchado, pero ese día lo trae porque ya le llamó la atención los ojitos. ¿Bray, qué preguntabas? No, era relacionado al tiempo de evolución. ¿No estaba notando que estaba haciendo menos pis? Sí, notó que estaba haciendo menos pis, le estaba cambiando menos pañales y cuando le cambiaba los pañales, la misma cantidad de pañales, notaba que era menos lo que estaba mojado su pañal. ¿Alguien más? Hola Yami, de lo que hacía pis, ¿notó algún cambio? ¿Estaba rojo, con más olor, espuma o algo? No notó ninguno de esos cambios en el pis, lo único que notó era la disminución de la cantidad, digamos. Acá me preguntan si habían notado que se le quedaban marcadas las mediecitas en los pies, y la verdad es que la mamá no nos refirió. O sea, le preguntamos si lo había visto antes de ese día cuando llega a la guardia, lo vio, pero no le había prestado atención antes. ¿Preguntarían algo más con respecto, digamos, si uno objetivaría el síntoma, qué diría que es? La hinchazón, ¿cómo dirían que es? ¿Qué es? Es evolutiva, va variando con el transcurso del día. La mamá notó que los ojos fue mayor a la mañana y que para el resto del día como que se iba deshinchando. Lo notaba más en los ojitos. Agus, acá dice que él habla de diría que es un edema. Bien, ¿le gustaría saber algo más de ese edema? Yami, Sí. no te estoy hablando. ¿Los edemas eran solo en los ojitos o tenían alguna otra parte del cuerpo que la mamá notara? Tenía en las piernitas, en las 2 y en las manos. Eso fue lo que notó la mamá. ¿Y la pancita? ¿Cómo? ¿La pancita tenía igual que siempre? No, la panza la tenía más hinchada también. Sala 16 pregunta si tuvo un cuadro infeccioso en piel o en garganta semanas antes. Bien. 6 semanas antes, la mamá nos cuenta que el nene empezó con fiebre, digamos, vómitos y diarrea. Y que permaneció con esa diarrea hasta el momento de la consulta, digamos. Si la mamá refiere, acá preguntan, cambio en el color de piel o mucosa. No, la verdad es que no.
No refirió cambios en las pieles o mucosas. Hola, perdón, me conecté tarde, ¿me escuchan? Sí. Lo del edema, que lo notó más en la carita. La mamá, no sé si consultó a la mañana y justo apareció en ese momento, o dice que, por ejemplo, se levantaba con los ojitos hinchados y con el correr del día, digamos, disminuía ese edema o ese hinchazón. Bien, no, la mamá consultó, o sea, llega al hospital a las 12 de la noche más o menos, y ella notó que la hinchazón de los ojos fue mucho más a la mañana y que con el transcurso del día se le fueron deshinchando. Acá preguntan si tienen antecedente de haber comido carne picada. La verdad es que no nos refirió la mamá, lo preguntamos y no. Preguntan si la diarrea sigue hasta el día de la fecha. Sí, él ingresa todavía con diarrea. Entonces, edema, diarrea, ¿algo más para caracterizar la diarrea? ¿Sangre? No hay presencia de sangre, moco ni pus. ¿Qué más de la diarrea? Se puede agotar más el síntoma. O sea, el color de la caca, la consistencia, cuántas deposiciones en el día, digamos, si tenía más cantidad. Bien. Y en comparación a eso, no sé si ya preguntaron el tema del pis, si está haciendo la misma cantidad de pis o menos, o si notó algún cambio en la coloración. Bien. El pis sí está haciendo menos, la mamá contó que está haciendo mucho menos pis, y cuando le cambia la misma cantidad de pañales que antes, nota que los pañales están mucho menos cargados, eso con respecto a la diuresis. Con respecto a la catarsis, el nene ya, como dije hoy, había hace 6 semanas atrás consultado por este cuadro de gastroenteritis, tuvo esa persistencia de la diarrea y hoy en día continúa con la diarrea, es abundante, bastante líquida, sobrepasa pañal. Pregunta si tenía... Una pregunta, recién me puedo conectar. ¿Sí? ¿Las diarreas eran abundantes y eran algunas por día o eran varias, poquitas durante todo el día? No, eran abundantes y eran de 7 más o menos, 7 deposiciones diarias, y a veces llegó a tener 10 deposiciones diarias. Pregunta si tenía pus o tenesmo y si estaba alguien más con diarrea en la casa. No había nadie más con diarrea en la casa, y la verdad es que no refiere a la mamá que tenga pujo ni tenesmo. ¿Y eso a la mamá no le llamó la atención? O sea, las cacas, ¿había consultado antes? ¿Le habían dado algún tratamiento? ¿La madre le dio algún té? Bien, no le dio nada, no recibió ninguna infusión el nene. Por este cuadro de gastroenteritis, la madre consulta, cuando ya estaba con el fiebre, los vómitos y la diarrea, consulta, le explican de que es un cuadro típico, digamos, en su momento de gastroenteritis. Después, por persistencia de la diarrea, vuelve a consultar, pero nada, siempre le decían que bueno, que ya iba a ceder, y así, digamos, estuvo todo el tiempo hasta que lo notó hinchado y ahí lo trajo. Te hago una pregunta, por ahí, perdón si ya lo dijiste, pero a veces me pierdo un poco ante tanto dato. Cuando vos hablas de este cuadro de gastroenteritis, ¿hablamos de una evolución natural de gastroenteritis más o menos en la presentación de los síntomas o como una interpretación diagnóstica de un médico que lo vio antes que nosotros? No, o sea... Me refiero a la presentación de fiebre, vómitos. Exacto, en su momento fue la evolución natural, pero después, o sea, el médico lo interpretó bien, pero después hubo esa persistencia de la diarrea que... Claro, está bien. No, porque digamos que ahora ya por el tiempo de extensión de la diarrea como que se nos escapa Exacto. el diagnóstico. No sé si fueron 2 cuadros solapados que uno desencadenó el otro o bueno, fue mal interpretado desde el principio, digamos. Y indudablemente tampoco vos podés predecir que una diarrea habitualmente van a ser autolimitadas, ¿no? Está bien, entiendo a lo que vas, pero quería saber si había tenido fiebre, si había tenido vómitos al principio, algo de eso. Sí, tuvo fiebre, tuvo vómitos, después las diarreas, y ahí persistió la diarrea durante las semanas. ¿Algo más que quieran preguntar?
¿Sigue con esas diarreas hasta ahora, hasta esta consulta, Yami? Sí, sigue con esas diarreas. Y el estado general del nene, la mamá lo ve distinto. No sé si hablaron algo de eso. No, o sea, el estado general del nene, la mamá lo sigue notando igual que siempre, nada más que viene y consulta por esta hinchazón. Si alguien tuviera que mencionar signos y síntomas de este paciente, ¿cuáles dirían? Aislado, sin evolución, sin nada, síntomas. Signos. Edema generalizado, Bien. diarrea crónica, si no me equivoco. Bien, ¿qué más? Hay otros datos. Diarrea crónica y por ahí se me escapa, la asociaría ya a algo como pareciera, no sé si malabsortivo u otra cuestión, porque ya infeccioso. La causa, pero si vos tuvieras que decir que tiene el paciente, tiene edema, tiene diarrea, Mau acá dice oliguria. Brian. Ay, perdón, Brian. Perdón, ya no lo registro. ¿A alguien más se le ocurre algo? Tiren, es para, no importa si está bien, si está mal, es para que lo pensemos entre todos. Ninguna respuesta está mal, así que... Bien, Lau dice disminución de diuresis, que podría ser interpretado como oliguria, como dijo Bray. Claro, yo creo que a lo que va Lau, me parece a mí, es que yo no sé si estoy pensando en un paciente deshidratado, digamos, sino que un paciente que quizás no tiene volumen intravascular. Es decir, que el riñón no es que esté, está filtrando menos porque está menos irrigado en cuanto al volumen intravascular. Digamos, que se está escapando el líquido al intersticio y bueno, es la manifestación del edema generalizado. Bien, eso después lo va a determinar la causa. Pero en principio, a veces es muy difícil determinar en un lactante si es disminución de la diuresis o si es oliguria, digamos. Uno podría decir que el signo clínico es la oliguria. Está mojando menos pañal. ¿Algo más? Si no, avanzamos. Mari pregunta cómo era la ingesta de líquidos y la conducta alimentaria. Bien, la ingesta de líquidos, la mamá refería que era habitual. La conducta alimentaria de la hora estaba haciendo 3 a 4 comidas diarias y recibía también biberones. Bueno, ¿seguimos? Entonces, como son varios los síntomas, los resumí todos acá, que no están en orden, solo es para desarrollarlos un poco mejor y que nos quede más claro cuáles fueron los síntomas. Entonces, el paciente presentó una diarrea que fue prolongada, las deposiciones eran líquidas, 7 veces por día aproximadamente, sin sangre, moco o pus, que estuvieron asociadas en un inicio a vómitos y fiebre y que persiste hasta el día de la consulta. Los vómitos, que fueron acompañantes de los episodios diarreicos, las primeras 2 semanas, que fueron alimenticios al inicio y luego se autolimitaron. La fiebre, que presentó registros de 38,5 al inicio del cuadro, fueron registros aislados que se asociaron junto con el cuadro de diarrea a los vómitos y que también se autolimitaron. Eso se limitaron la primera semana. El edema, que fue progresivo, de inicio matutino, bipalpebral, bilateral, y se asoció también al edema de miembros inferiores y las manitos. La distensión abdominal, esas 72 horas que aparecen allí es porque fueron como las 72 horas donde hubo mayor progresión, y esta distensión abdominal inclusive mayor en las últimas 24 horas, que fue lo último en aparecer, junto con lo de los ojos, que fue lo que notó la mamá. Y la oliguria, la cual la madre la refiere como de 6 pañales de pis que cambiaba, empezó a cambiar solo de caca. Algunos con pis, pero de menor cantidad, en las últimas 72 horas también. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Hicimos, como para que nos quede a todos un poco más cronológicamente ordenado, cómo fue la evolución de los signos y los síntomas. Entonces, el paciente inicia con los registros febriles
vómitos y diarreas, tiene esta persistencia de los síntomas por aproximadamente 2 semanas, a los que luego se autolimitan, lo que son los vómitos y la fiebre, los registros febriles. Tiene persistencia de los episodios diarreicos, que como dijimos, esos episodios diarreicos fueron hasta el momento de la consulta. Presenta una internación donde se le realiza un laboratorio de ecografía abdominal. Por ser un laboratorio de bajo riesgo y la ecografía sin particularidades, se va de alta. Ahí presenta lo que más le llama la atención a la mamá, que es ese edema bipalpebral, edema en miembros inferiores, manos y distensión abdominal, y consulta a su pediatra de cabecera y es derivado al hospital. Los dejo un ratito por si lo quieren leer. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran saber? Que quieran... ¿Esa distensión abdominal era con dolor? No, me preguntan acá si la distensión abdominal era con dolor. No le dolía. Y la verdad es que la mamá lo notó más que nada en las últimas 24 horas. Desde el momento cero hasta ahora serían 6 semanas. 6 semanas, sí. Bueno, cambio. Bueno, ahí empezamos con los antecedentes personales. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Bueno, ya me spoileé, pero pregúntenme. Acá Maca pregunta si en el laboratorio que le sacaron antes tenía valores de proteínas o algo alterado. No tenía nada, Maca. Bien, antecedentes personales. ¿Qué quieren saber de este paciente? Viste que preguntó Marta, digamos, ¿le hicieron proteínas y tenía normal o no le hicieron nada? Le hicieron y tenía normal. Hola, ¿qué tal? ¿Se han dormido? ¿Era un nene sano? Ahí va. Sí, previo a este cuadro de gastroenteritis, por así decirlo, con el que inició, era un nene previamente sano. Solo tuvo una internación en su momento por bronquiolitis, pero a los 6 meses, si no me equivoco, pero nada más. La mamá no se le había notado. No. Preguntan alguna internación previa, la alimentación. La internación previa es esa que dije recién, la de la bronquiolitis a los 6 meses nada más. Y en cuanto a alimentación, nada, recibió lactancia materna los primeros 2 meses, después tuvo fórmula, se alimentó con fórmula y actualmente se alimenta con 3 comidas diarias y biberones. ¿Nació de término? Sí, nació de término. ¿Y esas 3 comidas diarias, cómo son? O sea, ¿la mamá te dice que le da de todo o...? Sí, come de todo, no tiene ningún problema. El entorno familiar no tiene, la verdad es que no tiene ningún antecedente socioeconómico de relevancia. Yasmi, los screening y todo eso los tenía, las serologías, era un nene controlado. Era un nene controlado, tenía serologías que eran todas negativas, fondo de ojo, PROD y todo, la mamá refería normal. No sé qué más me preguntaste. Creo que sí. Vacunas completas, me preguntan acá. Preguntan si no tuvo ningún cambio en la dieta previo al inicio de la diarrea, si consume agua potable. Sí, la mamá nos refiere que sí, que tienen agua potable y que no hubo ningún cambio en la dieta previo a esto. Preguntan sobre el crecimiento. Bueno, el crecimiento lo vemos ahora en un ratito, con las tablas. Pero venía dentro de los primeros. Ahora vemos y analizamos las tablas, que es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tiene hermanos. Tiene
un hermano por parte de padre con antecedentes de enfermedad celíaca. Solo de papá, solo por parte de papá. Sala 16 preguntas, serologías, CMV. Las serologías eran todas normales. Digamos, las O sea, prenatales. claro, las prenatales eran todas negativas, no reactivas. Mari pregunta, ¿cloacas, antecedentes de algún viaje? No, no tenía antecedentes de ningún viaje y sí tenía cloaca. ¿Algo más? Bueno, entonces dijimos, es un recién nacido término de 40 semanas, nació con un peso de 3 kilos 960, un Apgar 7,9, nada, la caída del cordón a los 7 días de vida, la eliminación del meconio al nacimiento. Como dije, presentaba autoemisiones, fondo de ojo, eco de caderas y Prodictec que la madre refería normal, sus serologías eran negativas, era un niño previamente sano con esa única internación por bronquiolitis leve a los 6 meses de vida, y se alimentó con lactancia materna exclusiva los 2 primeros meses, luego siguió con fórmula de inicio, y actualmente realiza 4 comidas, más 3 biberones de 250 mililitros de leche de vaca. No hubo cambios en la dieta, eso me preguntaron. El hábito catártico habitual de él era un nene previamente constipado, la vacunación era completa, presentó libreta sanitaria a la mamá al momento de su internación y no tenía antecedentes socioeconómicos relevantes. Maca pregunta si tenía algún otro antecedente familiar de enfermedad autoinmune. No, no, Maca. Sí, una abuela diabética, perdón. Bien, ahí tenemos los antecedentes familiares, donde tenemos el hermano por parte de padre, con antecedente de enfermedad celíaca, tiene un abuelo materno que falleció por un accidente de tránsito, la verdad es que la madre no nos refirió que haya tenido alguna enfermedad preexistente, y la abuela materna también con un diagnóstico de diabetes. El resto sin patologías conocidas. Bueno, acá tenemos la curva, que hoy me preguntaban cómo venía creciendo. La verdad es que es un paciente que lo que podemos sacar, digamos, del gráfico es un paciente que venía creciendo adecuadamente, previo o sea, tiene esa intercurrencia a los 8 meses de bronquiolitis. Bueno, y después podemos ver cómo ahí estamos marcando con la flecha esa meseta que aparece el último mes. ¿Ustedes qué opinan de la curva? Yo opino que venía, sí, se ve más o menos hasta los 7, hasta el quinto, sexto mes que venía creciendo sobre un carril que pareciera que reacomoda más o menos en un tiempo, bueno, está afectado por esa intercurrencia infecciosa de la bronquiolitis que repercute un poquito en el peso, después vuelve al carril en el cual venía creciendo, y a partir de los 9 meses del año, no sé si recanaliza, habría que ver cuál sería el blanco genético, y ya a partir de los 16 meses, porque ahí faltan controles, ¿no? Por ahí nos falta un control en el medio, no sé, como que pasó tiempo desde los 14 a ahora que lo estamos viendo con 22 meses, y no sabemos si ya como que se venía aplanando un poquito la curva. No, por ahí no es algo solamente de este mes, sino que por ahí venía un poco de antes. Perfecto, Agus. Sí, más que nada por ahí es un poco más visible ese último mes que tenemos graficado en la curva, esa meseta que es como un poco más marcada, pero que quizás ahí habla que la velocidad de crecimiento, uno puede ver, ese sería el concepto, ¿no? Si bien uno lo ve entre los 3, o agarra un margen de tiempo entre 3 a 6 meses, como dice Agus, quizás estaría un poco más afectado, hay como un aplanamiento en la curva, la velocidad de crecimiento, digamos, la pendiente es casi recta, y uno debería de pensar que la afectación quizás ya estaba desde antes. ¿Sí? Bien, y esa es la curva de la talla.
en la que podemos ver también que tenía un crecimiento adecuado. Podemos interpretar como que el punto que aparece en el año y 4 meses, lo podemos interpretar como por ahí una falla en la técnica. ¿Y ustedes qué opinan después del crecimiento, digamos, en cuanto a la longitud? Me parece que se mantiene el mismo sentido que con por ahí sí hay mejor ahí de tratamiento, pero de ahí digamos bien, parece bien. Bueno, Anita lo que dice acá es que le impresiona como que viene en el mismo percentilo que el nacimiento, le impresionaría que viene creciendo bien. ¿Alguien que quiera aportar más, que quiera opinar sobre la curva? Parece que está más impactado en el peso que en la talla, pensando en algo, una causa por ahí más aguda. Exacto, perfecto, Bel. Perfecto. ¿Seguimos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Quizás también habíamos hablado de que ese punto, si bien puede ser una mala técnica, también pensar en la posibilidad de una recanalización. Estamos hablando de un nene y un poquito de meses. Si bien venía, digamos, después agarra, como dice Anita, quizás el carril de su nacimiento. Pero bueno, vemos la evolución. Y vamos al examen físico. Bien, en esta diapo en realidad van a aparecer solamente los aspectos positivos en cuanto al examen físico. Lo que no aparece es porque los tenía directamente negativos. Es un paciente que cuando ingresa con una frecuencia cardíaca de 120, una respiratoria de 26 respiraciones por minuto, tiene una TA 105-60, ahí tienen el P90, digamos, para la TA, afebril, pesando en el momento de la internación 12 kilos 700, con un peso previo de hace un mes de 11 kilos 950. Una talla 86 centímetros que lo deja en un percentilo 25-50, y la ecuación peso-talla de 105. Bien, el aspecto general del paciente se encontraba en regular estado general, activo, despierto, lloraba durante el examen, calmaba en los brazos de la mamá y estaba normoperfundido. En cuanto a piel y tejido celular subcutáneo, tenía una piel residual en glúteos, piel seca, tejido subcutáneo disminuido, presentaba edemas en miembros inferiores con fobia, Godet 3 cruces y edema en manos. En los ojos presentaba ese edema bipalpebral bilateral que no afectaba la apertura ocular. Sistema linfático no presentaba adenopatías, pero tenía microadenias cervicales anteriores. Sistema respiratorio, murmullo vesicular presente sin ruidos agregados. El sistema cardiovascular presentaba R1, el primer y segundo ruido, en los 4 focos, no impresionaba soplo. El relleno capilar era menor a 2 segundos, los pulsos periféricos eran de buena intensidad. Y el abdomen presentaba un abdomen en batracio, tenso, depresible, no era dolorosa la palpación, tenía los ruidos hidroaéreos positivos, no impresionaba una onda ascítica y tenía un perímetro abdominal a nivel umbilical de 53 centímetros. ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto al examen físico? ¿Qué cosas le llaman la atención del examen físico? ¿Hubieran ido a buscar lo mismo? ¿Hubieran ido a buscar otras cosas? Nos íbamos ¿Puedo todos. hacer un comentario? Soy Cris Arregui, ¿cómo andan? Hola, Cris. Bien, ¿Cómo están? bien, bien. Por ejemplo, el pelo, ¿se describe algo de este nene? No. No estaba escrito nada del pelo, pero la verdad es que no presentaba pelo seco, raro, ni nada por el estilo. Bien. ¿Mucosas preguntan? Las mucosas estaban húmedas. ¿Aftas orales? No presentaba. ¿Por qué preguntas lo de las aftas orales, Nata? No, por enfermedad celíaca, que pueden, como preguntó Crista, bien por el pelo, con aftas orales y las diarreas,
Bien, perfecto. Y Tania pregunta circulación colateral. La verdad es que no presentaba circulación colateral. ¿No se le palpaba el pato espleno? No. ¿Por qué lo preguntarías o lo buscarías? Pensando, como decía Tania, en la circulación colateral y en otros signos de hipertensión portal, Ok, Bien. por la citis. Igual ahora no sé si es ascitis o es distensión nada más. bien. Maca pregunta si en la zona del pañal estaba todo bien, los genitales. Sí, Maca, estaba todo bien en la zona del pañal. ¿Qué les parece el peso? ¿Qué les parece la ecuación peso-talla? ¿Algo que les llame la atención con respecto a eso? Sí, no, la adecuación peso-talla en este caso, puesta en contexto del paciente, a mí me parece una mentira, porque mentira me refiero cuando uno hace la adecuación peso-talla, intenta obtener información en cuanto un dato más del estado nutricional del paciente. En este caso, ese peso, el peso actual, digamos, en base al cual está hecho la adecuación peso-talla, esa ganancia de 1 kilo pareciera ser en gran medida líquido, es decir, que no representa este valor el estado nutricional del paciente. Bien, Habría que verlo sin ese líquido. perfecto. ¿Diámetro cómo? No. Solo tenía, preguntan acá si tenía diámetro braquial, no, solo tenía el diámetro abdominal. Tommy pregunta si en la eco que le hicieron buscaron engrosamiento gástrico. No, Tommy. Y después José dice que pareciera un nene repercutido nutricionalmente, no tan agudo, ella lo dice por el examen físico, y que el peso no sería real por el edema generalizado. ¿Algo más? A mí, la verdad que no me esperaba que tenga esa tensión arterial en cuanto a que entiendo que me habla de un volumen intravascular conservado, o no sé, me esperaba encontrarla más bien baja o en los percentilos más bajos. Eso me da duda. Porque pensaba que el mecanismo, voy pensando que el mecanismo del edema no sería por aumento de la presión hidrostática, sino al ser generalizado me imagino más una pérdida de la presión oncótica, y esperaba que el volumen intravascular representado en la TA esté distinto. Bien, son todas hipótesis que uno después, con los signos y síntomas, digamos, lo que va a buscar en el examen físico, y con lo que piensa que tiene que ir a buscar en los exámenes complementarios, va a tratar de decidir o de dilucidar cuál sería el mecanismo por el cual se produce ese edema. Bray está diciendo algo y no sé qué dice. No, que por ahí como puede ser algo crónico, más tenso, me parece que algo más agudo, a ver si está tenso pensando en hacer referencia a eso. Claro, lo que Bray dice acá es que él lo estaría viendo como un paciente, o su hipótesis sería como un paciente que viene con algo crónico, entonces estaría como compensando con esa TA, a diferencia de que si fuese algo como más agudo, tendría otras cifras tensionales, digamos. Y Cris pregunta, no, Cris, en realidad preguntaron en el perímetro braquial, no torácico, o eso es lo que entendí. Quizás se escuchó mal. Perfecto. Bien. Seguimos, entonces. Bueno, con los antecedentes que tenemos, la anamnesis que hicieron y el examen físico que se presentó, ¿alguien se anima a hacer una interpretación diagnóstica? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Podrían sindromizar todo lo que presentó el paciente hasta ahora? ¿Lo interpretarían como signos aislados? ¿Cómo lo harían?
Vayan pensando en la cronología y en la evolución que tratamos de armar con la línea de tiempo que armamos y con los signos positivos, ¿no? Pensando en la posibilidad de esto que dice Yami de sindromizar o de agarrar un síntoma guía. Alguien que se active el micrófono. Vamos. Vamos. Sí, no, yo, bueno, lo mismo de siempre, ya no me acuerdo del sexo, la edad, tenía 1 año y 11 meses, paciente de tal, que ingresa por diarrea, para mí es diarrea crónica más edema generalizado, a descartar causa. Yo en realidad ponderaría esos 2 síntomas o signos. Bien. Bien. ¿Alguien más? Puede ser como síndrome sintomático, descartar etiología, gastrointestinal por el tema de la diarrea, no descartaría renal por el tema de la discuria. Perfecto. Ya digo todo lo que dice Gray. Bien, acá Bray dice que él también lo interpretaría como un síndrome ascítico edematoso, descartar etiología, donde pondría, puede ser por aparato gastrointestinal, por estas diarreas, o renal por la oliguria que presentaba. ¿Alguien más? Ya tenemos como Yo coincido con Bray, pero no me termina de quedar claro lo de la citis con ese examen físico. Bien, pero vos qué harías después para objetivarlo o no. Para diferenciar si es ascitis o es distensión, por ahí con una eco nos puede ayudar. Si no... Bueno, digamos, uno pensaría en probabilidades diagnósticas. No quiere decir que esté bien o esté mal, simplemente uno se trata de acercar a lo que piensa que tiene el paciente. A Agus le parece un edema, a vos quizás también porque te da duda, y a Bray le parece que es un síndrome ascítico edematoso. Y ahí se intentaron como determinar ciertas causas. Bray dijo digestivo y también nombró renal. ¿Qué cosas digestivas y qué cosas renales? Vamos más fino. ¿Alguna que conozcan? Yo coincido con Agus que lo interpretaría como, o sea, me enfocaría en la interpretación en la diarrea crónica y en el edema generalizado. Yo me tiraría que es un edema generalizado. Y para mí la causa más probable, pienso, es algo digestivo que esté perdiendo proteínas por esa diarrea crónica. Alguna enteropatía perdedora de proteínas, por ejemplo. Podría ser una causa. ¿Qué más? ¿De lo renal se les ocurre algo? O para alguien puede ser que no sea renal. Hello. Un síndrome nefrótico podría ser una causa renal. Bien. Bien. ¿Podría ser nefrítico? ¿Cómo? Acá Ani dice que por la TA podría ser nefrítico. Y acá dicen en el chat, le falta la TA para nefrítico, hipertensión. No sé, alguien dice que sí, otro dice que no. Pero tenía una para sentido, ¿cuánto tenías? Estaba en el P90. Y Mari dice que le falta la hematuria. Bueno, después lo podemos seguir hablando. Bueno, ¿seguimos? Bueno, entonces, se interpretó como paciente masculino de 1 año y 11 meses que ingresa por presentar síndrome ascítico edematoso, más diarrea crónica, descartar etiología. Y ahí digestivo, una crisis celíaca o una enteropatía perdedora de proteínas, y renal, síndrome nefrótico o un síndrome urémico hemolítico. ¿Alguien que quiera opinar sobre la interpretación?
No se, o sea, no se está juzgando lo que se interpretó por guardia, pero por ahí charlarlo si a alguien le convence, si no. Hola, ¿qué tal? Soy Jimé. Sí, la verdad que nada, yo lo había pensado igual como un síndrome ascítico edematoso, aparte porque el paciente tiene la diarrea así como digestivo, tal vez lo más probable, lo renal también para descartarlo, pero también pensando como el acítico edematoso, con una, digamos, una disminución de las proteínas, de la albúmina y demás, como también la causa hepática, que no haya una producción de proteínas, un fallo hepático, que me lo podría estar generando también, y bueno, y después abrir ahí un poco las causas, pero como menos probable en realidad. Bien. Pero como para no dejarlo de pensar también la causa hepática como de la disminución de la producción. Perfecto. Para sumar a la interpretación sería. Bueno, si no hay ninguna otra opinión, Seguimos. Bien, exámenes complementarios, nosotros para hacer por ahí un poco que se entienda, de los exámenes complementarios lo dividimos en dos. ¿Qué pedirían dentro de los exámenes complementarios por guardia? Y después vamos a ver qué exámenes complementarios pedirían por sala. Estando en la guardia, ¿qué exámenes complementarios solicitarían? Recordando siempre que este paciente nos llegó a las 12 de la noche. hay que justificar cada pedido. Obviamente, un hemograma, una función de estado liberal para el paciente. También yo le pedía proteínas totales. Bien, acá Bray dice que le pediría un hemograma, una función renal y hepática para ver, digamos, cómo está el paciente. Y bien, un sedimento urinario para ver presencia de hematuria, y que él le pediría también proteínas totales y albúmina. Un coagulograma, dice Marx, que le pediría. Tania dice tira reactiva en orina. Tommy, si pienso en fallo hepático, coágulo. ¿Algo más? Mar pediría un estado ácido base. Medio interno, dice Tommy. Bueno. Bien, entonces por guardia recibimos, se pidió y se recibió, digamos, este estado ácido base, donde tiene un pH de 7,62, una PCO2 de 23, un bicarbonato de 23,5, exceso de bases de 4,2, sodio de 124, potasio de 3,6, un cloro de 99. Tenemos ese hemograma con 23.600 blancos, plaquetas 286.000, bueno, una hemoglobina de 10,4, un hematocrito 34, y presenta una función renal dentro de parámetros normales, proteínas totales 32,6 y albúmina de 17,7, una TGO de 25, TGP de 17, FAL de 251, bili total de 0,12, una directa de 0,06, tiene una glucosa de 1,09, una PCR de 25,6, esa tira reactiva es la que aparece ahí con proteínas 2 cruces, hematuria 1 cruz, y el resto dentro de parámetros normales. La RX de tórax, que está ahí descrita, hay algo que le llame la atención, aparte de lo que está resaltado en el estado ácido base, en el laboratorio. Tommy antes pregunta si se le pidieron serologías. Claro, eso va después cuando preguntemos los exámenes complementarios. No entendió la consigna. Claro. Estos son los laboratorios que pedimos por guardia. Tommy. Hay serologías más adelante. La línea de fuera. Porque tiene los contratos y la reunión del específico, una línea que no como los contratos, y tiene una declaración.
Mar pregunta sobre el tipo de anemia que tenía. Dice que el sodio está un poco bajo y el cloro también. La anemia era La anemia, sí, la anemia normocística normocrónica. Ay, perdón, no entendí. Bien, ¿alguien quiere decir algo sobre el estado ácido base? ¿Le llama la atención? ¿Pedirían la radiografía de tórax? ¿Por qué la pedirían en el caso de que la pidan? Ah, ¿dijiste? Claro. Bien, bueno, Mar acá describió el estado ácido base que no lo había escuchado, dijo que tenía una alcalosis respiratoria que bien puede ser por esa taquipnea por el abdomen distendido y que tiene sodio bajo y que el cloro corregido le da un poquito más bajo. Y Tommy pregunta cómo era la ocultación del paciente que se la ponía. Era normal, Tommy, no tenía murmullo vesicular conservado y no presentaba ruidos agregados. No, igual yo el tema de la radiografía la hubiese pedido también para valoración de la volemia, como, bueno, la silueta cardíaca, descartar que no tenga por ahí algún aumento del tamaño de la silueta cardíaca a expensas de algún derrame pericárdico o algún derrame pleural por ahí que no podemos detectar en el examen físico. Bien, perfecto. Bueno, sigo entonces. Bien. Perdón, me spoileé de nuevo. ¿Puede pie? Sí, puede pie. Mi Dios, es un spoiler. Bueno, entonces, por sala, ¿qué solicitarían? Aquel que no vio. Una ecografía abdominal, alrededor del espesor de la pared intestinal, para recibir Bien, acá habrá pide una ecografía abdominal. una ecografía para evaluar el espesor de la pared gástrica. Bien. Serologías también. Piden serologías. Bien. Los anticuerpos para celiaquía. Bien, pediría para anticuerpos para celiaquía. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Una orina completa, pide Mar. El índice de proteinuria, creatininuria. Bien. ¿Algo más? ¿O con eso les alcanzaría? Y el tema del Proditec que decía la madre refiere, ¿no se puede conseguir ya por sala? Decirle que lo traiga el otro día. ¿Algo? Perdón, que no, se cortó justo. Lo del Proditec, si se puede conseguir, como para confirmar que las 7 determinaciones sean normales. Sí, la mamá. Sí, la verdad que la mamá lo refirió, pero después teníamos, estaba todo dentro de parámetros normales, aún. O sea, la mamá lo trajo después más adelante para la sala y... Maca pregunta si no volvió a hacer fiebre en la internación. Al momento, digamos, cuando llegó, estaba afebril. Bien, perfecto. Acá le piden también coprocultivo, coprovirológico. Ana Clara llegó tarde y estaba preguntando sobre el caso, si alguien se lo puede decir cortito. ¿Alguien quiere decir la interpretación diagnóstica del paciente?
la interpretación quedó como un nene, un paciente masculino, creo que era de 1 año y 11 meses, Sí. corríjanme si no, que se interna por diarrea crónica y edema generalizado, o síndrome acítico hematoso, no sé en qué quedamos al final. Bien, eso. A descartar causa digestivo, que ahí le agregamos la parte, una falla hepática, y bueno, el resto lo dejamos igual como estaba. Bien. Y hasta ahora el laboratorio solo tenía una hipoproteinemia, hipoalbuminemia, bueno, ahí está. Perfecto. Bien, los exámenes complementarios, Ana, lo dividimos en dos, el laboratorio que puedes llegar a tener por guardia, o sea, qué pedíamos por guardia, y ahora estamos en la parte de qué vamos a pedir por sala, como para terminar de completar el paciente. Agus dice que le pediría complemento, Tommy, calcio, fósforo, magnesio. Si pienso en crisis celíaca. En crisis celíaca. En la crisis. Bien. Mar agrega el perfil nutricional. Bueno, seguimos. Entonces, el plan de estudio por sala fue, como dijeron, anticuerpos para enfermedad celíaca, se pidió complementos, calcio, fósforo, magnesio, un nuevo estado ácido base, iono, coagulograma, perfil lipídico, las serologías, que son esas que aparecen ahí, se pidió orina completa, los copros, los 3, una ecografía abdominal y renal, y la interconsulta con gastroenterología y nefrología. ¿Hubieran hecho las mismas interconsultas o cuáles hubieran priorizado? ¿Alguien hubiese pedido algo más que no aparece? Tommy dice, por la cronología, la verdad que uno podría haber tirado primero por gastro. Y luego ver la parte renal. Bien, bien. Bueno, continuamos. Las conductas, entonces, las conductas que se tomaron fueron control de signos vitales por turno, la tira reactiva por turno y el control de la TA, dejar al paciente en un ayuno transitorio para al otro día hacerse la ecografía. Decidimos ponerle un plan a 550 volumen totales, 68-30, omeprazol, y balance de ingresos y egresos, ritmo diurético y bueno, enfermedad familiar. ¿Alguno hubiese hecho otra conducta, hubiese agregado alguna conducta más? ¿Están de acuerdo? Lo hubiera dejado comiendo. ¿Por qué el PHP a la mitad? Y eso habría que consultárselo a la guardia. ¿Y si es nefrótico, no se restringe? No sé qué opinan. No es pregunta. Si es nefrótico, no se restringe, ok. Perdón. Perdón, se quedó mal. Perdón por tanto. ¿Están de acuerdo? Con un sí o un no, nos conformamos y seguimos. Sí, en el chat, y seguimos. Bueno, omitieron, sí, o sea, asumieron. Por ahí le faltaría peso por turno. Bueno, bien. Bueno, estas fueron las interconsultas que se realizaron. La interconsulta con nefrología, donde está ahí, nada, dice breve resumen. Le realizan ecografía renal, la cual es sin particularidades, presenta abundante líquido en cavidad abdominal y solicita el índice creatininuria, proteinuria, perfil lipídico y el control con los resultados. Después tenemos la interconsulta con el servicio de gastro,
donde ponen que se encuentra en estado de anasarca, secundaria hipoproteinemia, se observó una albúmina, bueno, de 17,7, que es la que teníamos. Ya para el momento de la interconsulta con gastro presentaba una proteína en orina de 1 cruz, si se acuerdan que era previo de 2 cruces. Se coinciden con los laboratorios solicitados y sugieren agregar el dosaje de GAME, IgE específicos, bueno, los copros que ya se habían pedido, dosaje de alfa-1 antitripsina en materia fecal y el coagulograma. Se sugiere también nuevo control de albúmina para mejorar estado de edemas con asociación de diuréticos para mejorar la diuresis, el control de ritmo diurético y balance. Y después hacen por sala esa interconsulta con cardiología, donde tiene todo dentro de parámetros normales. Bien. Los laboratorios que fuimos recibiendo, luego de esas interconsultas, fueron, presentó una BLDL de 0,27, una HDL de 0,11 y una LDL de 0,23 dentro de parámetros normales, al igual que colesterol y triglicéridos. Presentó unas proteínas totales de 32, una albúmina de 20 que estaban disminuidas. Presentó ese índice de creatininuria, proteinuria negativo, el estado ácido-base que está ahí, un coagulograma con una concentración de protrombina de 64, una ecografía abdominal y renal, donde no hay particularidades más allá de la abundante cantidad de líquido abdominal con ascitis. ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Qué descartan? ¿Qué agregan? ¿Para dónde se inclinan ahora? ¿Confirman sus sospechas? ¿Algo? De las causas que estuvimos hablando, ¿seguirían pensando en todas? ¿Descartarían alguna? Brian dice que la parte nefrológica la dejaría de lado. Nata dice que descarta el nefrítico. Nefrótico. Todo. Nefrótico dice. Tommy, ahora te contamos de la evolución del paciente. Eso fue muy cercano a cómo, digamos, se internó y al otro día ya prácticamente estaban esos resultados. Todo rápido. ¿El coagulograma les parece o piensan en algo más? Que por ahí sí me habló algo de lo hepático. ¿Qué les parece ese sodio? ¿Que podría ser secundario a qué? ¿El sodio bajo se lo adjudican a qué? Dice Tommy. Dilución, puede ser una hipótesis. Pérdida, puede ser otra. Puede ser. No sé, esas preguntas o esa respuesta me la tienen que decir ustedes. Se durmieron para mí todos allá atrás. Perfecto, perfecto. Nata dice que es dilucional. Bueno, Bien. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, aparte, recibimos también las inmunoglobulinas para las GAME, donde tenemos IgG, A y M disminuidas, los anticuerpos para la celiaquía negativos, tenemos alfa-1 antitripsina en materia fecal que está aumentado, los complementos disminuidos y los copros, los 3 negativos. Lo dejo ahí un ratito para que lo miren. ¿Qué les parece el complemento y sobre todo qué piensan cuando le dicen alfa-1 antitripsina aumentado? ¿Le llega ese resultado?
Que lo resuelva Gastro, no. Tenemos que pensar nosotros, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Gastro sí sabía lo que buscaba cuando lo pidió. Uno, porque a veces pasa que otros lo piden y uno lo recibe, pero ellos tenían su sospecha cuando lo pidieron. A mí me llama la atención la alcalosis metabólica que tiene, que no vi que lo charlaran, pero no tiene el bicarbonato aumentado, tiene el cloro más bajito, sí, y tiene un estado de hipovolemia relativa, si se quiere, si uno piensa que está, porque este chico no tenía signos de sobrecarga cardíaca, no estaba con edema de pulmón ni con dificultad respiratoria. Es un edema que tiene que ver con la presión oncótica, por lo que entendí. Entonces, esos estados de hipovolemia relativa pueden generar, por activación del síndrome del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pueden generar pérdida de cloro y alcalosis metabólica, pero normalmente asociada a aumento del bicarbonato, que yo no lo vi, y en nosotros tampoco. Bueno, no sé cómo, bueno, los dejo ahí. Tampoco entiende. No puede estar perdiendo también bicarbonato con la diarrea y bueno, por ahí no encontrarlo, me pregunto. Sí, tranquilamente, pero bueno, está bueno charlar a ver qué le puede estar pasando para tener ese laboratorio también. Bien. Seguimos entonces. Por último, recibimos las serologías, donde tenemos negativa, pero positivo para citomegalovirus, y solicitamos la PCR. Bien, ahora, con todo lo que fuimos viendo, las cosas que fuimos descartando por los laboratorios que se vieron por sala, todo, ¿cómo reinterpretarían? Algunos reinterpretarían, algunos no. Díganme la nueva interpretación diagnóstica según la evolución del paciente. No contaste al final para qué sirve la alfa-1 antitripsina, porque ahí un poco es donde se cierra, por lo menos de qué lado está el problema. Ya con la proteinuria negativa, ya uno un poco descarta el riñón, y con la alfa-1 antitripsina confirma por lo menos que lo está perdiendo por ahí. Bien. Por materia. Perfecto. Tommy dice que parece un menetrier. Ahora después vamos a charlar obviamente un poco. Pero bueno. Bueno, seguimos entonces. Ahora lo reinterpretaríamos, entonces como un síndrome ascítico edematoso de probable causa gastrointestinal, ya que con los laboratorios que se fueron recibiendo fuimos descartando, digamos, la parte nefrológica, ahí por enteropatía perdedora de proteínas versus una enfermedad inflamatoria intestinal. Así se fue reinterpretando. Bien. Ahora, por si nos perdimos, hicimos una línea del tiempo en cuanto a lo que fue la internación del paciente, como para que más o menos quede ordenado. El paciente ingresa, se interna e inicia esa misma noche, ese mismo día, con furosemida y se le pasa albúmina por indicación de gastro cuando se hace la interconsulta. Presenta a las 24 horas un registro febril donde por probable peritonitis bacteriana espontánea inicia con ceftriaxona. El paciente presenta aumento del diámetro abdominal de aproximadamente 1 centímetro diario, o sea, con esa furosemida persiste la citis, así que por persistencia de registros febriles durante su internación, deciden rotar antibiótico terapia a piperacilina tazobactam y se realiza cultivo de líquido peritoneal. Bien. Luego se recibe el resultado de PCR para citomegalo, que es positivo, e inicia con ganciclovir. Se realiza
por la persistencia de estas diarreas y por la citis, la veda y biopsia de mucosa gástrica. Se reciben entonces, como dijimos, esto es como para que quede más cronológico, los anticuerpos para celiaquía que fueron negativos y las GAME que fueron disminuidas. Luego se recibe la biopsia de la mucosa gástrica con citomegalo detectable. Por último, se decide rotar a valganciclovir e iniciar con fórmula deslactosada. Y por mejoría clínica se decide su egreso hospitalario en seguimiento por los consultorios externos. ¿Alguno tiene alguna duda o algo acá en la línea del tiempo que quiera? Ahí Tommy mencionaba, con el tema de la reinterpretación, que hablaba de una enteropatía perdedora y que él hubiera solicitado la biopsia gástrica, la endoscopía, y que la alfa-1 antitripsina es un marcador de inflamación gástrica y pérdida de proteínas en heces. Gracias, Tommy. Perfecto. Bien. Recibimos entonces lo que es el informe de la veda, donde en estómago se observa leve gastritis crónica, en bulbo se observa una enteropatía grado 2, en duodeno hay una duodenitis con incremento de linfocitos intraepiteliales leve y focal, y el recto con mucosa con acúmulos linfoides. La biopsia de la veda nos informa de una presencia de flora mixta con escaso desarrollo. La biopsia de la mucosa gástrica que presenta citomegalo detectable. Y me estoy olvidando que en estómago se leve gastritis crónica con Helicobacter pylori negativo. Bien, luego, habíamos dicho que se había hecho una paracentesis, presenta la anatomía patológica del líquido peritoneal con fondo proteináceo, regular cantidad de leucocitos, en su mayoría mononucleares, y el cultivo es negativo. Bien, el paciente se va con un diagnóstico de egreso, un síndrome acítico hematoso secundario, enteropatía perdedora de proteínas por citomegalovirus positivo, con, aparte, peritonitis bacteriana espontánea sin aislamiento. Bien. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo sobre el caso o quedó? Tommy acota que es rara la PBE sin aislamiento y que suele ser polimicrobiana. Es llamativo, pero digamos, el paciente en ese momento no tuvo rescate y fue digamos, interpreto que una sospecha también. Uno de los diagnósticos con los que se fue egreso. También le hicieron el cultivo después, ¿o no? De empezar con ceftriaxona. Exacto, sí. Solo para rotarlo. Le ponen la ceftriaxona por la sospecha, lo pulsan luego y además persistió febril, lo rotan y ahí apipetazo banco, apipetacilina, perdón, y ahí sale el cultivo del líquido. Claro, capaz eso también complica el rescate. Bien, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el síndrome acítico hematoso, teniendo en cuenta que es como, va a ser algo no tan profundo. Mis objetivos en lo que es esta breve reseña es que se recuerde el concepto del síndrome acítico hematoso, por ahí determinar los mecanismos causantes y establecer el manejo inicial, en el cual yo me establecí más que nada en el manejo inicial para la guardia. Bueno, sabemos que entonces el síndrome acítico hematoso es la presencia del líquido libre en cantidad anormal en la cavidad peritoneal. Esto está asociado a la expansión del líquido intersticial, causado por un aumento neto del contenido total de sodio y agua, y va a ser secundario a un grupo muy heterogéneo de entidades clínicas. Sabemos que el agua corporal total en los niños y adultos jóvenes es de aproximadamente un 60%, en el cual 2/3 corresponden al líquido intracelular y 1/3 corresponde al líquido extracelular, de los cuales este líquido extracelular lo vamos a volver a dividir en un 25% al intravascular y un 75% en el líquido intersticial. Bien, la fisiopatología es, el edema implica un secuestro de líquido en el intersticio. Para que se manifieste clínicamente el edema tiene que haber un aumento de al menos entre 5 al 7% del peso corporal total.
La fisiopatología va a estar más que nada cuando hay una alteración en las fuerzas de Starling. Eso es la principal causa del edema y de este movimiento de líquidos hacia el espacio intersticial, perdón. Entonces tenemos, más que nada, voy a hablar de cuando hay una hipovolemia. Sabemos que va a estar censado a nivel renal, hay una disminución del volumen circulante efectivo, de esta manera se activan lo que es el sistema renal, angiotensina-aldosterona, secuestrando agua y sodio, y haciendo como un círculo vicioso, por así decirlo, que perpetúa esta patología. Bien, esto que me pareció, la verdad que está muy bueno, este cuadro, como para que podamos ver cuáles son de manera sencilla las probables etiologías y que nos ayuden en el diagnóstico. Ya que tenemos la facilidad de tener las tiras reactivas y que en el hospital podemos pedir dosaje de albúminas, sabemos que si tenemos un edema generalizado, donde hay una proteinuria significativa, pues nos va a guiar más hacia una patología nefrológica, como por ejemplo un síndrome nefrótico, nefrítico, ver si no hay una injuria renal aguda o crónica. Si tenemos una tira reactiva o una proteinuria negativa y presencia de hipoalbuminemia, podemos pensar en una desnutrición, o sea, que haya déficit haya déficit de las albúminas, digamos, por ingesta, por así decirlo, claro. Con la desnutrición puede ser por pérdidas como la enteropatía perdedora, los síndromes de mala absorción o en el FQ. Y si no hay proteinuria y tampoco tenemos una hipoalbuminemia, nos puede encaminar más hacia lo que es una patología cardiovascular, que fue, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, o una hipertensión portal, que puede tener hiponcosis, o sea, lo que decía hoy Jime. Me parecía muy bueno porque nos puede encaminar o hacia la parte nefrológica, o hacia la parte digestiva, o hacia la parte cardiovascular. Por ahí también lo que, digamos, con ese cuadrito también lo que el paciente tenía era, digamos, proteinuria, pero no el espacio nefrótico. Exactamente. Y tenía una hipoalbuminemia bastante importante como para pensar que por ahí era todo perdido. Exactamente, que es en realidad por lo que nos gustó, porque cuando, acá lo que dice Car es que nuestro paciente, por ejemplo, presentaba una proteinuria, pero que no era en rango nefrótico, y tenía una hipoalbuminemia bastante marcada, que era lo que nosotros nos llevó a pensarlo y a ver para dónde encaminábamos, y con los laboratorios que íbamos recibiendo, así como lo fuimos haciendo, descartar los diagnósticos. Bien, estas son algunas de las causas que encontramos para las ascitis, donde obviamente acá vamos a tener, por ejemplo, enfermedad celíaca, que fue lo que se pensó también por este hermano en su momento, desórdenes gastrointestinales, atresia intestinal, pancreatitis, todas esas cosas que, enfermedades metabólicas, enfermedades genitourinarias, nefrótico, todas esas patologías que las fuimos pensando. Y bien, acá voy a hablar, como dije, bueno, del manejo inicial, que siempre lo primero que tenemos que tratar de hacer es, si encontramos la patología de base, tratar esa patología de base. En el caso de no saber, lo que podemos es la restricción de la ingesta de sodio, podemos restringir la parte hídrica, sobre todo en pacientes hipervolémicos o hiponatrémicos dilucionales, y después vamos a tener el uso de diuréticos, que es como lo más importante que vamos a tener cuando tenemos un síndrome ascítico edematoso. También tenemos que tener en cuenta que los diuréticos solo se indican cuando hay compromiso de la función de los órganos vitales, o cuando esto repercute la calidad de vida del paciente o facilitan lesiones cutáneas. Otras medidas que vamos a tener que tener en cuenta también es si el paciente presenta infecciones asociadas, si presenta anemias, cómo está nutricionalmente nuestro paciente, si hay desequilibrios hidroelectrolíticos, todas esas cosas también tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los diuréticos, podemos pensar también que si el paciente se encuentra en anasarca y
lleva a una complicación de, por ejemplo, una dificultad respiratoria por afectación de la mecánica, y el paciente no se encuentra hipovolémico, podemos llegar a usar la triple terapia diurética, que es con furosemida, espironolactona e hidroclorotiazida. Cuando se usa esta triple terapia diurética, tenemos que tener en cuenta que hay que evitar los AINES y la fenitoína en el caso que el paciente se encuentre con alguno de estos dos, porque hay alteración, digamos, de estos mismos para el filtrado glomerular. Y en el caso que tengamos un paciente que vemos que está en una anasarca, dificultad respiratoria, mala mecánica, resistente a diuréticos, también está descrito que podemos hacer una paracentesis evacuatoria con previo administración de albúmina. Siempre teniendo en cuenta que si tenemos una patología, por ejemplo, como esta, que era perdedora de proteínas, la administración de albúmina no nos va a resolver el cuadro, solo es para apoyar y evitar las complicaciones que pueden presentar esa paracentesis evacuatoria. Sí, esa paracentesis evacuatoria. Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que... quiero agradecer al servicio de gastro, que la verdad es que me ayudó, me guió también, me ayudó, y no sé si quieren agregar algo. ¿Cómo andan? Acá estoy, escuché todo, re lindo, la verdad que me encantó la presentación. La verdad que es un paciente que es difícil en cuanto al manejo, que representa un desafío para todos, en realidad, desde el punto de vista pediátrico, principalmente también en el manejo, digamos, de la parte líquida, más allá de llegar a un diagnóstico final, digamos, con el paciente. Para mí, una de las cosas que me llamó la atención es que cada vez que uno iba a la sala a ver al nene, era como que uno descubría algo nuevo. Es decir, la primera vez uno lo ve, se enfrenta con el nene y uno ve un paciente que está repercutido, edematizado, con bastante compromiso, y que al menos cuando yo lo veo, yo digo, este chico no es algo agudo, es algo que es crónico, que no viene de tan poquito tiempo. Segunda vez que lo voy a ver, cuando ya estaba más desedematizado, ahí el palparle en realidad una hepatomegalia en ese momento, que antes era un poco más difícil. Yo la verdad que dentro de los diagnósticos, en un momento también se me cruzó la fibrosis quística, con ese antecedente de la bronquiolitis que había tenido, un nene que nosotros no podíamos hacer dosaje de lactasa en materia fecal, lo cual hubiera sido sumamente fructífero, y donde tenía un tórax era un tórax particular. Los que lo han podido ver a ese nene llamaba un poco la atención, más allá de todo su edema, además la distribución de su cuerpo, y después verle la desnutrición que tenía con ausencia de pliegues, las piernitas re flaquitas, bueno, era llamativo. Y en tercera instancia, el ver esto, que el CMV, yo siempre digo lo mismo, yo con el citomegalovirus tengo una relación muy particular, porque desde el punto de vista hepático, hay muchas patologías, digamos, hepáticas que tienen vinculado un CMV, y que a veces el CMV actúa como distractor. Y desde el punto de vista gástrico, el CMV, cuando uno ve un paciente que tiene así, que viene edematizado, con antecedentes de diarrea, y que encima hacemos la serología y nos viene el CMV positivo y demás, todos lo primero que pensamos, como bien hicieron, es decir, ah, listo, tiene un Menetrier. Pero ojo, no darle o no quedar encausado en eso, porque el CMV puede ser un total distractor, o sea, y que no sea el CMV en realidad la causa prima y lo que esté generando todo el cuadro, sino que hay algo más atrás que no estamos viendo, perdón. Y por otro lado, lo que respecta al manejo del síndrome acítico hematoso, no tenerle miedo al diurético. En realidad sí, en la bibliografía, como leemos siempre, que uno lo tiene que usar en base a la clínica del paciente, y también modificar en realidad y jugar con las dosis en base a la respuesta que vaya teniendo ese paciente, ¿verdad? Pero no tenerle miedo, digamos, a utilizarlo cuando realmente el paciente lo necesita. Si el paciente entra en un síndrome, en estado de anasarca, o un síndrome acítico hematoso importante, hay que usarlo. Y pensar también si necesita o no necesita albúmina. La bibliografía es muy dispar, por ejemplo, en cuanto a qué valor de albúmina tomar de referencia para empezar a pasarle. Es decir, menos de 25, menos de 20. Nosotros en general usamos menos de 20, pero estando seguros a ver, como hoy bien alguien pensaba, bueno, a ver, ¿estamos en falla hepática o no estamos en falla hepática? Pues eso sería el primer momento. Un paciente puede estar edematizado, puede tener hipoalbuminemia, pero si no veo el coágulo, no sé para dónde estoy disparando.
Nada, la verdad que no tengo mucho más para agregar, estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias y nada, gracias a todos. Chau, chau. No, eso es dejar de compartir.